Buenos días, Padre Celestial. Gracias por darme un día más. Este día muy especial. Escuchando medicina espiritual. Tu palabra es mi alimento. Mi corazón está abierto. Moldea mi pensamiento. Eso es lo que quiero. Con el pastor Isaías como tu vocero. Medicina espiritual es la bendición que espero. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix, de aquí de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de compartir una semana más, un viernes más, medicina espiritual. Y hoy, mis hermanos, vamos a hablar sobre un tema muy importante que muchas veces es malentendido. Y vamos a estar hablando sobre, el uso equivocado de los dones espirituales. Hay un buen uso y hay un mal uso de dones espirituales que Dios ha dado. Y esto me recuerda mucho a... estaba meditando en esto porque me doy cuenta que en nuestras vidas, como la iglesia, el Señor nos da dones espirituales. Dice la palabra del Señor muy claramente que esos dones son para edificación de la iglesia, para que no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades, pero el Señor nos da conforme Él lo quiere hacer, y es para edificación de la iglesia. Ahora, yo me ponía a pensar en esto, porque los dones espirituales es poder de Dios, y me pongo a pensar, por ejemplo, yo me recuerdo de niño mirando unas películas de superhéroes y cosas así, y muchas veces había una historia que era un patrón que se repetía en algunas películas, donde hay un niño y este niño de repente, abre la puerta de un carro y arranca toda la puerta, ¿verdad? Un poder, ¿verdad?, que era sobrenatural de ese niño. O de repente el niño miraba algo y se quemaba con los ojos, tiraba fuego de los ojos o de las manos o volaba o algo así. Pero bueno, en este caso los niños comenzaban a probar sus habilidades y comenzaban a dañar cosas y miraban sus manos como descubriendo algo, diciendo wow, qué poder, ¿verdad? Hasta que van madurando, van perfeccionando y van entendiendo cómo usar estos poderes ficcionales para el uso de la humanidad, para salvar al mundo. Usted sabe el típico historia del superhéroe. Pero en la palabra de Dios, en la iglesia, en la comunidad del Señor, el Señor también nos ha dado poderes sobrenaturales, dones espirituales en nuestras vidas que son para edificación de la iglesia. Y es muy posible en algunas ocasiones usar esos dones espirituales que Dios nos da, porque recuerde, la palabra de Dios también nos dice que los dones de Dios son irrevocables. Es por la pura misericordia de Dios. No me pregunte por qué son irrevocables, pero yo le voy a decir que son irrevocables porque así Dios le plació. Que aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, el Señor dice: lo que te ha dado, eso es para el uso de la edificación de la iglesia. Y muchas veces podemos usarlo mal. Y vamos a ver todo esto, pero vamos a hablar de todo esto en un momento. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por este momento tan especial que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder ser edificados a través de la Escritura. Señor, sabemos que, Señor, necesitamos, Señor, esa unidad, Señor, de la palabra con tu Espíritu Santo.
Vivifica la palabra al día de hoy en nuestro ser, Padre, que pueda ser de edificación cada uno que escucha. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para guiar un poquito, mis hermanos, la reflexión, vamos a comenzar con una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Verso 4 en adelante, y estoy leyendo la traducción lenguaje actual porque pienso yo que sería de muy buen uso para este estudio, para esta charla, esta plática, hablar en la traducción lenguaje actual. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás, es decir, el bien de la iglesia. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza, una gran fe en Dios, a otros les da el poder de sanar a los enfermos, algunos reciben el poder de hacer milagros, a otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus malos. Algunos pueden hablar en otros idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el mismo Espíritu Santo el que hace todas estas cosas y el que decide en qué capacidad darle a cada uno. Bueno, mis hermanos, esa es la versión traducción lenguaje actual. Y para desarrollar un poquito sobre este tema, yo pienso que es tan importante reconocer el propósito principal de los dones espirituales. Y esto no es una lista exhaustiva, completa de todos los dones. Hay muchos más dones que habla la palabra del Señor, pero ¿cuál es el propósito de los dones espirituales principalmente? Bueno, los dones espirituales, mi hermano, son habilidades especiales. Primero tenemos que destacar esto. Son habilidades especiales que el Espíritu Santo da a los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. Son cosas sobrenaturales que el Señor da en nuestro ser. Y en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, también leemos cómo todo esto viene a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, nos dice su palabra. Pero estos dones, mi hermano, no son para nuestro beneficio personal, ni para nuestra gloria. La palabra de Dios nos deja muy claro que los dones espirituales, mi hermano, es para el bien común, para avanzar el reino de Dios, para que Dios pueda obrar en las vidas de aquellos que nos rodean, de ser bendición para las personas alrededor de nosotros, para edificación de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de estos dones espirituales, ¿cuáles son los peligros del uso equivocado de los dones espirituales? Porque entendemos que hay buen uso, pero también puede haber mal uso. Entonces, uno de los mayores peligros que nosotros podemos encontrarnos es el peligro del orgullo. Y en 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos recuerda que aunque tengamos todos los dones espirituales, si no tenemos amor, no somos nada. Entonces, el orgullo, la autoexaltación, mírame a mí, mira lo que yo hago, mira lo que yo puedo hacer, solamente Dios me quiere usar a mí, tú no. Mi hermano, dice Pablo, si yo hablase en lenguas humanas angelicales, está hablando aquí del don de hablar en otras lenguas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Dice, si tuviese el don de profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, el don de ciencia, el don de discernimiento, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy.
¿Qué dice Pablo? Nada soy, hablando del mismo, nada soy si puedo aún hacer todas estas cosas. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, porque existe también el don del Espíritu, que es un don de generosidad. Ese lo vemos también en la palabra del Señor, el don de generosidad. Si repartiere todos mis bienes para dar a los pobres a comer, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, usar nuestros dones para exaltarnos a nosotros mismos en lugar de servir a otros es un grave error, una grave desviación del propósito divino del Señor en nuestras vidas. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque queremos usar los dones para lo que el Señor los designó, que es la edificación de la iglesia. Pero si no entendemos esto, no vamos a poder ser de edificación. Que es la historia muchas veces, lamentablemente, es de que el Señor ha depositado dones espirituales en personas, en personas que sirven en las iglesias, pero si no hay un casamiento con ese don espiritual y la palabra de Dios para reforzar y reformar y entender cómo usar ese don, no vamos a ser de edificación. Como vamos a ser como ese niño en las películas que tiene un poder y no sabe cómo controlarlo, y de repente hay algo espontáneo, hay algo explota, pero la palabra de Dios nos lleva a una firmeza en nuestra fe para que ese don sea usado efectivamente. Podemos usarlo equivocadamente. No hay amor, hacemos las cosas pero no hay amor, no sirve de nada. No sirve de nada ni siquiera ese don. La palabra de Dios misma nos dice que los dones se van a acabar, pero el amor permanece para siempre. Ahora, otro mal uso para dones espirituales es el uso o el intento de usar dones espirituales para controlar o manipular a otros con nuestros dones. ¿Ok? En Hechos capítulo 8, si usted quiere leer después en versículo 18 en adelante, encontramos la historia de un hombre llamado Simón. Él es un mago y él intentó comprar el don del Espíritu Santo para sus propios propósitos. Pedro claramente lo reprende severamente, diciéndole que su corazón no era recto delante de Dios, que dice que mueras tú con todo y tu dinero por pensar que puedes comprar el don de Dios o el don del Espíritu Santo con dinero. Esto no se puede comprar. Él quería para su propia ganancia, para su propio beneficio. Y esto es un muy mal uso y que viene castigado severamente también por el Señor en la palabra. Lo podemos ver a través de la palabra, no nada más aquí. Vemos, por ejemplo, Balaam, que era profeta del Señor, es profeta del Señor, y él va incluso engañado por el enemigo para vender y maldecir al pueblo de Dios a cambio de alguna ganancia financiera. Bueno, y vemos que después en la historia la misma mula donde él está, él va, le habla, dice, no me es el ángel. Bueno, usted sabe la historia, pero era un mal uso de los dones espirituales. Podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, Pablo comienza a utilizar la metáfora del cuerpo para comenzar a ilustrar que cada miembro tiene una función única, indispensable, única en el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces a través de la envidia, la competencia entre creyentes respecto a los dones espirituales, comienza a crear división, comienza a crear debilidad en el cuerpo de Cristo. Pablo lo explica claramente. Dice, esto no debe de existir entre nosotros, esto no debe de existir en la iglesia. Entonces, Pablo está hablando claramente de usar equivocadamente los dones espirituales que Dios nos ha dado. Acuérdense, los dones son irrevocables. Entonces, existe esta posibilidad que podemos usar dones espirituales equivocadamente. Vemos ejemplos en la Biblia. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira trataron de engañar a la comunidad cristiana, a la iglesia y al Espíritu Santo, porque comenzaron ellos y mintieron, ¿verdad?, sobre el dinero que habían donado. Y este acto de deshonestidad, de búsqueda de reconocimiento personal, resultó en una severa disciplina sobre ellos.
Ahora, recuerde que el don de generosidad es un don, nos dice Romanos 12. Bueno, voy a leer un poquito aquí para que no diga algo incorrecto, porque Romanos 12 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No se crea más, no haga una autoexaltación, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, aquí comienza a hablar de los dones, si de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio, otro don en servir, o de enseñanza, otro don en la enseñanza, o el que exhorta, otro don en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces comienza a hablar aún aquí la palabra de más dones todavía, pero ese don de generosidad, de el que da, que lo dé, el que reparte con liberalidad. Habla el Señor muchas veces de lo que la palabra de Dios habla sobre los dones que el Señor nos da, que es para edificación. En la iglesia de Corintios había otro don que sabemos que es de edificación tanto para la iglesia, puede ser también para edificación personal. Y en los Corintios, en Corintios, Pablo habla a la iglesia de Corintio y habla sobre el don de lenguas. Léalo en 1 Corintios capítulo 14. La iglesia en Corintio era conocida, mi hermano, pero era conocida por su mal uso del don de lenguas. ¿Okay? En lugar de edificar a la congregación, usaban el don de manera desordenada, de manera egoísta, de manera que comenzaba a crear confusión. La gente en la iglesia estaba confundida y me imagínense los visitantes que tal vez llegaban por ahí. Ahora, esto no es decir que debemos de no dejar fluir el Espíritu Santo, pero aquí es donde estamos hablando de casar la palabra de Dios con el don espiritual. Ahora, podemos tener un don espiritual y si no sabemos manejar ese don, no vamos a hacer de edificación, vamos a hacer de desorden y vamos a hacer de confusión. Entonces Pablo instruyó al pueblo a usar este don de manera ordenada, edificadamente, algo que va a ser de edificación. Dice, si comienzan a hablar todos y no se entiende nada de lo que está pasando, simplemente hay un desorden, hay una confusión. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos instruye y nos entrena de cómo usar los dones espirituales. Tenemos que pensarlo de esta manera. El Señor ha depositado poder sobrenatural dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos va a dar los dones conforme el Señor lo quiera hacer. Pero es responsabilidad nuestra de ir a la palabra del Señor a pedirle al Señor: Señor, tú me has dado este don de, enseñanza. ¿Cómo puedo usarlo para la edificación de tu pueblo? Porque igual si Dios me ha dado el don de enseñanza, yo puedo comenzar a enseñar unas cosas que van en contra de la palabra del Señor y no voy a edificar a nadie, más bien voy a destruir a personas. ¿Ok? ¿Cómo podemos usar correctamente los dones espirituales? O primero, tiene que ser con humildad. Tenemos que reconocer que estos dones son regalos que son inmerecidos y vienen de Dios. Debemos de llenarnos de humildad y gratitud al entender estos regalos de Dios. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Esto no es una opción. Esto no es algo opcional que nos dice la palabra. Dice: si tú has recibido un don, debes de ministrarlo a otros. Y como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está la clave. La multiforme gracia de Dios. Administradores de esa gracia es lo que hacemos cuando ministramos nuestros dones a otras personas. El amor, el servicio debe de ser la motivación detrás de todo uso de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo comienza a destacar el amor como el camino más excelente, el amor sobre los dones.
Debemos de buscar siempre edificar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, con los dones que el Señor nos ha dado, conforme el Espíritu Santo nos va guiando, pero siempre en amor, siempre con un sentir de servir a los demás, bajo la dirección del Espíritu Santo. Es crucial, mi hermano, esta comunión constante con el Espíritu Santo, buscando la guianza, buscando la dirección. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos de depender del Espíritu para poder usar nuestros dones de una manera correcta y efectiva. Es decir, el Señor nos ha dado un don de servir. Yo siento en mi corazón, esto no es autoexaltación, sino una manera de edificar al cuerpo, de poder explicar esto, de que yo entiendo, y yo creo que usted entiende los dones que Dios le ha dado. A veces no entendemos porque no hemos escudriñado la Escritura, y nos damos cuenta que algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que nos estamos siendo impulsados por Dios a hacerlo, es un don. Y yo sé que el Señor ha depositado dones en mi vida. Uno de esos dones es el don de servicio, de servir a los demás. A mí me encanta servir. Yo y conozco muchos hermanos en la iglesia que tienen ese don. Un don es algo más allá de nuestras fuerzas sobrenaturales. Es un llamado a servir a los demás. No podemos estar quietos. Queremos siempre ser los últimos en ser servidos y servir a los demás. Y ese es un don especial, tan especial. Pero debemos de usarlo para edificación, para realmente con amor, de servicio. Hay muchas maneras que lo podemos demostrar. La semana pasada, antepasada, hablaba un poquito sobre nuestra experiencia en Cuba, y una de esas experiencias que el Señor nos dio fue ser guiados por el Espíritu Santo en un momento de lavar los pies de los pastores, que al pastor Steven, su esposa, de lavarle los pies a ellos y demostrar de esta manera nuestro servicio en amor. Eso es un don espiritual, de sujetarnos al propósito de Cristo en nuestras vidas a través de ese don. Ese don no es para nosotros, sino para engrandecer el reino del Señor, para edificar a la iglesia. Yo sé que muchos fueron edificados ese día en Puerta al Cielo, Cuba, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que entender esto. Los dones espirituales, mi hermano, son herramientas poderosas que nos ha dado Dios para su gloria, para fortalecer a la iglesia. Debemos tener cuidado de no usarlos equivocadamente. Tenemos que usarlo con humildad, con amor, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y que el Señor nos ayude siempre a ser fieles administradores de sus dones, siempre buscando edificar a otros para que su nombre sea glorificado. Entonces, los dones que nosotros tenemos, los dones que el Señor nos ha dado y nos seguirá dando, son irrevocables, nos dice la palabra. Pero casa ese don, amárralo muy bien con la palabra, para que ese don pueda ser de beneficio y pueda ser de edificación a la iglesia. El Dios que ha dado tal vez un don poderoso en la oración, intercesión, en muchas cosas, en el don de sanidad, de profecía, de discernimiento. El Señor está depositando cada día más y más en la iglesia local. Yo lo siento con todo mi corazón. Yo testifico con mi vida que el Señor está depositando dones sobrenaturales en mi vida. Gloria sea al Padre por esto. Pero esto no es para mí. Esto es para cada uno de ustedes. Y espero que los dones que el Señor ha puesto en usted sean para edificación para cada uno de nosotros que resta. Que seamos edificadores y que usemos lo que el Señor nos ha dado para bien. Mis hermanos, yo soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, y espero que esta palabra sea de edificación para su vida. Que los dones que el Señor ha puesto en nuestro corazón siempre sean para engrandecer su reino. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos. Si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos una vez más hablando medicina espiritual. Dios me los bendiga.